Hoy vamos a se recuerda que los días lunes, ¿verdad? Estamos participando en esta aportación de la Escritura. ¿Sí, amén? Esto nos edifica y nos motiva a estar en constante comunión, primeramente con el Señor y también con nuestros hermanos, amén, porque estamos viendo qué es lo que Dios está trayendo a los corazones de nuestros hermanos, amén, qué es lo que Dios está dando y nos ayudan, nos motivan a estudiar, a prepararnos, ¿verdad? Nos desafían, a lo mejor aparte de nuestra vida diaria, nos desafían a tener la palabra del Señor, a meternos profundamente en la palabra del Señor. Amén. Espero, hermano amado, que los días lunes se dé ese tiempo, ¿verdad? Bien decía mi hermano Edgar, a veces estamos en muchos grupos, en muchas pláticas por el WhatsApp de familia, de trabajo, de amigos, de primos, de hombres, de mujeres, de vecinos, escuela. Vaya, hay infinidades, ¿verdad? O que simplemente nos escriben y estamos ahí listos para poder atender. Entonces, hermano amado, es bueno que podamos atender a la palabra del Señor. Amén. Atender a lo que está en la vida de nuestro hermano, nuestra hermana. Y los días miércoles, les había dicho, ¿verdad? Los miércoles vamos a dar un espacio para que podamos ir compartiendo lo que Dios, ¿verdad?, le ponía en el corazón. En este caso fue nuestra hermana Vero. Amén. Gloria a Dios por su vida. Denle un aplauso a la vida de nuestra hermana Vero y denle la bienvenida aquí. Pásele, hermana. Bueno, la paz de Dios sea con cada uno de ustedes, hermanos. Vamos a hacer oración por la palabra de Dios y vamos a cerrar nuestros ojos y vamos a orarle a nuestro Dios el día de hoy. Bendito Padre Celestial, te damos gracias en esta noche porque nos has traído con bien a tu casa, mi Señor. Gracias te damos por la palabra que hoy has puesto en mí para edificación primeramente de mí y de mis hermanitos. Gracias, Padre eterno, y te damos la honra y la gloria solamente a ti, Padre mío, y que el día de hoy, mi Señor, nos des una enseñanza a cada uno de nosotros, y te damos gracias por la vida de cada uno de mis hermanos, porque todo esto es para gloria y honra de tu nombre, mi Señor, y para poder conocerte un poco más, porque bien sabemos que el conocerte, pues nunca lo vamos a llegar a conocer, mi Señor. Eres infinito, eres grande, eres todo para nosotros. Te lo pedimos en el nombre de tu Hijo amado, nuestro único Salvador, Jesús de Nazaret. Amén. Bueno, vamos a abrir la palabra de Dios en Salmo 103 y vamos a leer del versículo 13 al 17. Ese tema, hermanos, pues lo desarrollé por versículos para que me diera una guianza también la palabra, ¿verdad? Porque luego pues andamos ahí disvariando mucho en el tema. Y vamos a leerlo todos juntos. Dice así la palabra de Dios: como el Padre se compadece de los hijos, se compadece Jehová de los que le temen, porque Él conoce nuestra condición, se acuerda de que somos polvo. El hombre como la hierba son sus días, florece como la flor del campo, que pasó el viento por ella y pereció, y su lugar no la conocerá más. Mas la misericordia de Jehová es desde la eternidad y hasta la eternidad sobre los que le temen, y su justicia sobre los hijos de los hijos. Pues sí, vamos a iniciar con el primer versículo. No voy a ahondar mucho en la definición del Padre, porque el día de ayer escuchábamos los audios y pues realmente la hermana Brenda desarrolló mucho ese tema, ¿verdad? Que es un padre, también la hermana Yolita.
Pero vamos a ahondar ahorita en cómo es que nosotros somos hijos de Dios, cómo el Padre nos adopta como sus hijos o cómo podemos ser cada uno hijos de Dios, ¿verdad? Vamos a ir a la palabra de Dios en Juan 1, versículo 11 y 12. Juan. Quien lo tenga, hermanitos, bueno, más bien vamos a leerlo todos juntos para que nos los podamos grabar y lo leamos como han comentado en otras predicaciones, que la palabra de Dios se hizo para gente entendida y lo comprendamos todos. Dice así la palabra de Dios: a lo suyo vino y los suyos no le recibieron, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Esa es la definición de por qué cada uno de nosotros nos definimos como hijos de Dios. ¿Por qué? Porque dice aquí su palabra que no somos engendrados de sangre, sino de voluntad, de amor por el Señor, porque Él nos ha adoptado como hijos suyos. Vamos también a la palabra de Dios en Romanos 8, del 14 al 15. Romanos 8, del 14 al 15. Bueno, a ver, vamos a que lo lea la hermanita Lluvia. Bendiciones. Romanos 8, del 14 al 15. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios, pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos, Abba, Padre. Amén. Sí, bueno, aquí la palabra de Dios nos enseña otra vez que, como bien conocemos, cada uno de nosotros estamos conformados, somos tripartitas: alma, cuerpo y espíritu. Entonces, el Espíritu de Dios da testimonio a nuestro espíritu que somos hijos de Dios cuando nosotros reconocemos a nuestro Señor Jesucristo como Padre, como nuestro único Salvador. Y dice la palabra de Dios que el que conoce a nuestro Señor Jesucristo conoce al Padre. ¿Ok? Bueno, pues esa es la definición o el desarrollo del primer versículo que está en en Salmo 103, 103:14. No, 103:13. ¿Por qué? Porque comentamos que no íbamos a dar la definición de padre, sino por qué el Señor nos considera sus hijos. ¿Ok? Y dice el siguiente texto, el siguiente versículo dice: porque Él conoce nuestra condición, se acuerda de que somos polvo. Vamos a Génesis 2:7, capítulo 2, versículo 7. Sí, hermano. Entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. Así es. Bueno, aquí nos enseña que nuestro Dios forma a Adán y Eva, pero a su vez cuando ellos caen en desobediencia, ellos entran en pecado y el hombre pierde derecho a esta vida que Dios les ha dado. Pero esta vida es una vida con Dios, Entonces, aquí yo mi tema, no les dije que yo lo había nombrado como vida y vida eterna. ¿Por qué? Porque es aquí cuando nuestro Dios le quita ese privilegio a Adán y Eva. ¿Por qué? Porque nada más les da una vida. Ya su presencia, pues no es que se aleje de ellos, sino que por desobediencia se alejan de ciertos privilegios que Dios nos da, que Dios le da al hombre, ¿verdad? Entonces, aquí yo me di a la tarea de buscar algunas definiciones de vida. Y dice: vida es existencia física en contraste con la muerte y la no existencia. La segunda definición es criatura que respira. 3,
es vida, es aquello por lo cual un ser creado disfruta del lugar en el que su creador lo ha puesto. Entonces, aquí Adán y Eva estaban disfrutando de una vida, pero de un lugar que solamente su creador les había dado. ¿Por qué? Porque perdieron todos esos privilegios. ¿Por qué? Por su desobediencia. Entonces, cuando Dios nos recuerda que nuestra condición humana, en el Salmo 103, versículo 14, dice que porque Él conoce nuestra condición, se acuerda de que somos polvo, pero también nos recuerda que el hombre, como la hierba son sus días, florece como la flor del campo, que pasó el viento por ella y pereció, y su lugar no la conocerá más. Es decir, nosotros cuando no aceptamos a nuestro Señor Jesucristo como nuestro Salvador, nosotros solamente somos creación, somos criaturas que respiramos y que gozamos de un lugar en el que nuestro Creador nos puso, en lo que nuestro Creador creó, valga la redundancia. ¿Por qué? Porque todas las cosas son creadas para Él y por Él. ¿Ok? Eso es una definición de vida. Bueno, vamos al siguiente versículo, que dice que mas la misericordia de Jehová es desde la eternidad y hasta la eternidad sobre los que le temen, y su justicia sobre los hijos de los hijos. Entonces vamos a Santiago 4:14, perdón. Santiago 4:14. Dice, cuando no sabéis lo que será mañana, ¿por qué es vuestra vida? Ciertamente es neblina que se aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece. Sí, me adelanté un poco, más me atrasé. Okay. Sí, que nuestra vida es como la flor del campo, pero también es como neblina en esta vida, es decir, es pasajera. Por eso cada uno de nosotros no nos debemos de aferrar a esta vida que Dios nos dio, sino a la venidera. Pero también la venidera no está separada de la que vivimos en el presente. ¿Por qué? Porque lo que hagamos en esta vida va a ser consecuencia o ganancia o esperanza de lo que esperamos exactamente. Estamos trabajando para obtener una vida eterna. ¿Ok? Entonces es una vida presente en la que esperamos la vida futura con nuestro Señor Jesucristo. Bueno, y por eso Dios sabe nuestro inicio, nuestro fin. Dice, ¿verdad?, que Dios es el alfa y el omega, pero Dios tiene contado nuestros días y Él sabe también que nosotros tenemos un principio y un fin. ¿Ok? Bueno. Y el otro versículo donde decía que la misericordia de Dios, yo también la busqué por ahí, y dice que la misericordia significa bondad, lo cual incluye justicia, fidelidad, verdad y compasión. Y es aquí donde el versículo 63:3, si alguien lo busca, por favor, hermanos. Salmo 63:3. 63:3. Bueno, se los digo, ese sí me lo aprendí de memoria. Dice que su misericordia, es mejor su misericordia que la vida, mis labios te alabarán. Entonces es aquí donde nosotros comprendemos qué es mejor. Yo le comentaba a un conocido que yo tengo, dice, oye Vero, pero ¿cómo puedes decir que es mejor la misericordia de Dios que tu propia vida? ¿Por qué? ¿Que no quieres a tu familia? ¿Que no quieres a tu esposo? Sí, sí lo quiero, pero ¿sabes qué? Tú no conoces la misericordia de Dios, porque la misericordia de Dios es bondad, es justicia, fidelidad, verdad y compasión. Y la vida venidera es donde no habrá más llanto ni más dolor, sino solamente nuestros labios van a alabar y a decirle a Dios, santo, santo, santo. ¿Ok? Así también la misericordia aquí en la tierra no es limitada. La misericordia de Dios es inmensa.
También dice su palabra que la misericordia de Dios llega hasta los cielos. O sea, no se puede contar, no tiene una unidad de medida. La misericordia de Dios es simplemente amor, bondad, compasión. Por eso dice aquí en el Salmo 103 que Dios se compadece de sus hijos, de los que le temen. Es decir, su fidelidad, su misericordia se renueva cada mañana. Entonces tal vez eso lo decimos y a lo mejor puede parecer muy trillada ese versículo, ¿no? De que su misericordia se renueva cada mañana. Pero si reflexionamos todo esto, Dios nos da una oportunidad y la misericordia dice que la renueva para los que son sus hijos, para los que creen en Él. Entonces, estos versículos que Dios me daba, yo no los tomé como para evangelizar o como para transmitirlo a una persona que no conoce a Dios, sino para nosotros, para la iglesia. Bien decía, exactamente, bien decía el hermano, el pastor Julio, dice, no es para la hermana Vero, sí es para mí también, pero también es para la iglesia. Y llegaba a mi mente un versículo de Dios cuando yo escuchaba, bueno, más bien cuando yo leía lo que puso el pastor Julio, y decía, llegó a mi mente esto de palabra fiel y digna que ha de ser recibida por todos. Cristo vino al mundo por los pecadores, en el cual yo soy el primero, ¿verdad? Yo soy la primera pecadora. Entonces, por eso cada palabra que nosotros leamos en la Biblia siempre tiene que ser dirigida hacia nosotros. Tal vez esto a ustedes no les pueda sorprender, pero a mí cuando yo lo estaba leyendo y cuando yo estaba meditando en la palabra, pues a mí sí me llegó mucho, porque ciertamente primero debemos empezar por nosotros. Dice la palabra de Dios, cuídate, o sea, el enemigo, decía el pastor, no le importas, cuídate de ti mismo, de presentarte ante Dios aprobado, ¿no? Y de usar bien la palabra de Dios. Entonces vamos a seguir en Efesios 5:14. Es la segunda parte donde yo les envié, hermanos, la palabra de Dios. ¿Alguien la puede leer? Por lo cual dice, despiértate tú que duermes y levántate de los muertos y te alumbrará Cristo. Así es. Aquí dice que despiértate tú que duermes. Despiértate tú que duermes. Esto quiere decir también que hay alguien en el que hay vida, pero solamente puede ser vida, pero podemos ser tibios. Es decir, hay vida y hay esperanza de poder arrepentirnos de nuestros pecados, de que Dios nos, en ese momento, nos despierte y nos diga, ¿sabes qué? Estás mal en esto, hay que corregir aquello, ¿verdad? Entonces aquí hay una esperanza. ¿Por qué? Porque hay alguien que te mueve, y yo digo que hay alguien que te mueve. ¿Quién es? Es el Espíritu Santo, a través de un testimonio de un hermano, a través de la palabra de Dios, a través de una alabanza, a través de alguna situación que alguien esté pasando. Y dice, ¿sabes qué? O sea, como si yo tengo al Padre, ¿por qué no puedo pedirle a Él? ¿Por qué no puedo alabarle? ¿Por qué? Porque en el mundo sí tenemos vida, pero internamente, espiritualmente estamos muertos. Yo decía, yo antes era un zombie, ¿verdad? Porque los zombies huelen la sangre y ahí es donde están sus presas, muerden a otros, ¿no? Entonces yo estaba en el mundo, yo era un zombie, pero mi atracción era el pecado, el placer, el poder solamente ser movida a través de la carne y no por el Espíritu de Dios, porque dice la palabra de Dios que el Espíritu de Dios nos hace ser hijos de Dios, porque somos guiados por el Espíritu y no por la carne. ¿Ok? Bueno, también dice que con Cristo hay vida, y a través del Espíritu Santo
nosotros podemos llegar a la vida eterna. Como resultado, andar en Cristo en santidad. Vamos a Romanos 6:22. Si alguien lo puede leer, hermanitos. Mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. Así es. Y yo entiendo que la vida eterna es lo contrario a la muerte, a la segunda muerte. Entonces, yo hacía una diferencia de la vida y vida eterna. La vida es andar sin Cristo. Si somos creación, solamente respiramos sin Él, vacíos. Y la vida eterna es andar en santidad, estar con Dios, más bien Él con nosotros, y siempre guardando nuestro corazón, porque nuestro corazón es engañoso. ¿Sí? Y dice que era lo que les comentaba, que a pesar de que la vida eterna se proyecte más algo como futuro, siempre la esencia de la vida está indisolublemente unida a la vida que cada uno de nosotros vivimos en este momento. Y vamos a leer Gálatas 2:20. Tal vez vaya muy rápido, pero son los nervios. Sí, Gálatas 2:20. Con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Así es. Sí, ahí habla de que una vez que nosotros hayamos aceptado a nuestro Señor Jesucristo, pero sobre todo el que lo podamos conocer, leer su palabra, aceptarlo, pues nosotros debemos de estar juntamente crucificados con Él, darle todas nuestras cargas. Y ¿sabes qué, mi Señor? Ya no vuelvo atrás. Aunque se presenten situaciones que probablemente nosotros digamos que no se pueden resolver, bien sabemos que la palabra se tiene que hacer viva, porque la palabra es viva y tiene que ser aplicada a mi espíritu. ¿Por qué? Porque el Espíritu de Dios me va a ayudar, me va a convencer, me va a guiar. Entonces Dios ya no nos debe de ser indiferente. Nosotros somos hijos de Dios y todo lo que nos pase, todo lo que creamos que no se puede resolver, Dios lo puede hacer. Siempre correr. Lo que le comentaba yo al grupo, a un grupo donde estamos, de que para mí confianza en el Señor es siempre correr a los brazos de Él. Siempre, siempre, en cualquier situación. Esa es la confianza que debemos de tener cada uno en nuestro Señor. ¿Sí? Y también sabemos que en el mundo, tal vez por estar en algún grupo, por estar dentro de un trabajo, muchas veces nuestra fe cristiana o el ser cristiano que es seguidor de Cristo, que como bien lo comentaban, no es una religión, es un estilo de vida. Siempre dice en Mateo 5:37 que nuestro sí sea un sí y nuestro no es un no. Hay que tener también como creación, determinación y decir, ¿sabes qué? No, aquí no. ¿Por qué? Porque cuando decimos no, nosotros estamos convencidos realmente de la palabra de Dios. Me refiero a las cosas que puedan ofrecerte en el mundo. Nosotros debemos de saber decir no y decir sí cuando se tenga que hacer, hasta en la propia iglesia. ¿Sí? Bueno, y ya por último, tal vez es muy corta mi explicación, pero son los nervios también, porque nunca había estado aquí. Yo ya por último, yo le decía a Dios, bueno, entonces, ¿cómo le puedo hacer? ¿Verdad?
si yo a lo mejor no me doy cuenta de que estoy mal en alguna cosa, porque dice que el hombre es sabio en su propia opinión, pero Dios es el que endereza el camino, ¿verdad? Exactamente. Sí pedimos sabiduría, pero ¿cómo la podemos pedir? Entonces la misma palabra de Dios nos dan las respuestas. Si nosotros leemos un versículo en otro capítulo y luego leemos en otro capítulo, nos da la respuesta. Bueno, aquí dice, yo me quiero regresar un poco a lo que Dios también me dio ese día que yo estaba leyendo la palabra, que dice de que Dios se acuerda de que nosotros somos polvo y se compadece de nosotros. Y yo leía en otro salmo, que también le escuché al hermano Edgar, que dice, cuando veo tus cielos, obra de tus dedos, la luna y las estrellas que tú formaste, digo, ¿quién es el hombre para que tengas de él memoria? ¿Quiénes somos? Somos polvo. Pero también, como nosotros hemos recibido a nuestro Señor Jesucristo como Salvador, nosotros somos adoptados y por eso nos da potestad de ser hijos de Dios. Por eso se acuerda de nosotros, por eso tiene memoria de nosotros. Entonces, aquí en Salmos 139, 23 al 24, dice, alguien sí, yo creo que lo vamos a leer todos juntos porque esto es muy importante, de que a veces nosotros no nos damos cuenta de en qué estamos fallándole a Dios. Entonces, esto hay que tomarlo como una súplica en nuestras oraciones. 139, del 23 al 24. Permítame. Vamos a leerlos todos juntos. Porque esto sí es, para mí se me hizo muy importante también porque a veces, bueno, para que lo consideremos en nuestras oraciones, porque es muy importante esto. Dice, examíname, oh Dios, y conoce mi corazón, pruébame y conoce mis pensamientos, y ve si hay en mí camino de perversidad, y guíame en el camino eterno. Entonces, yo les sugiero, hermanos, que en cada oración que ustedes hagan, le pidamos a Dios, o hagamos, que le pidamos a Dios que nos autoexamine. ¿Por qué? Porque muchas veces nuestra carne, nuestros pensamientos humanos nos hacen decir o pensar que no estamos mal, sino el único que nos puede guiar por el camino eterno hacia la vida eterna es nuestro Señor Jesucristo, nuestro Dios, el Espíritu Santo, que Él está aquí en la iglesia, en mí, ¿sí? Guiándome. Está en la iglesia, en mí y en mi casa. Entonces, con mi familia, y siempre interceder por nuestros esposos, por nuestros amigos, por el hermano caído. Dice la palabra de Dios que cuando uno ve a un hermano caído, lo tiene uno que levantar con la palabra de Dios y edificar su corazón. Entonces, yo creo que esto es muy importante. Debemos de saber qué es la vida y qué es la vida eterna. Y ser vida, solamente tener vida, somos creación de Dios. Solo respiramos y estamos en el lugar que el Creador creó, ¿verdad? Valga la redundancia. Y la vida eterna es el camino por el cual el Espíritu Santo te va a llevar a la santidad. Y cuando tú no entiendas qué es lo que está pasando en tu vida, en tus pensamientos, con tu familia, lo que sea, cualquier carga que tú tengas en el desierto, en la prueba, pregúntale a Dios, ayúdame mi Señor y autoexamíname, ¿qué es lo que estoy haciendo mal? Muéstrame el camino de mi perversidad y guíame hacia ti, porque esa es la esperanza de cada uno de nosotros que estamos aquí en esta vida. ¿Por qué? Porque lo que hagamos en esta vida es consecuencia de lo que vamos a obtener, porque dice la palabra de Dios que no tenemos hogar aquí,
No tenemos una nación, nacionalidad, exactamente. Entonces, como bien sabemos, Dios tiene nuestros días contados, somos neblina, somos algo fugaz, algo pasajero. Entonces, dice la palabra de Dios que andemos en sabiduría y aprovechando bien el tiempo. ¿Por qué? Porque los días se acortan y Dios y Cristo viene pronto. Amén. Bueno, pues esto es el tema que Dios me mostró. Esto es para gloria y honra de Dios.